Y así empezamos con este video, el lado oscuro de los cerros. Veamos. ¡Uy, la calamina, loco! Los cerros de Lima siempre han estado ahí, como gigantes silenciosos que rodean la ciudad. Para muchos limeños son parte natural del paisaje, esos fondos marrones y polvorientos que acompañan cada trayecto en combi o cada vista desde la ventana. Pero lo que pocos se detienen a pensar es que estos cerros esconden más de lo que se puede ver. En algunos se levantan casas tan frágiles que parecen colgar del aire. En otros, algunas problemáticas de inseguridad se han asentado, formando zonas donde el acceso policial es limitado. También hay quienes aseguran haber visto cosas inexplicables. Y es que estos lugares esconden una realidad que muy pocos quieren mostrar, porque Años atrás, cuando empezaron a invadir los cerros, estamos hablando del 2000 por ahí más o menos, cuando era el 2000, la época del 2000, no había tantas casas en los cerros como hoy en día, pues Colacha, incluso es más, las casas rodean ya los cerros. Años atrás no era así. Incluso es más, antes los cerros acá en Lima eran criadero de chanchos, o sea, criaban chanchos en los cerros y también botaban bastante basura y es más, había tanta delincuencia, se podría decir, cosas, suicidios, mataban gente, pero como no había el tema de las redes sociales, que todo podías grabar porque tú eras el fotógrafo, el camarógrafo, hoy en día, antes no había la tecnología, como hoy en día hay, pues a veces habían matanzas, muertes, y de verdad, aunque no creas, en las basuras de los cerros botaban los cadáveres, botaban animales, botaban todo. ¿Y quién para que vaya? Porque la prensa, la televisión, no va a ir a todos los cerros específicamente a buscar qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Y por eso es que muchas veces hacían cosas, incluso es más, hasta hacían violaciones en los cerros, ahí en la cochinada, en las basuras, y de verdad muy poquísima gente subía. detrás de estas piedras y casas a medio construir hay historias de lucha, ¡Wow! peligro, abandono y cosas que muchos desconocen. Por eso hoy vamos a mirar lo que normalmente ignoramos cuando levantamos la cabeza, el lado oscuro de los cerros. Las invasiones. Cuando uno piensa en los cerros de Lima, lo primero que se viene a la mente no es la naturaleza, sino las casas que habitan en ellas. Y es que con el crecimiento descontrolado de la ciudad, los cerros se convirtieron en refugio para miles de familias que llegaron buscando un lugar donde vivir. Lo que comenzó como pequeños asentamientos terminó en verdaderas ciudades en las alturas. Y sí, cada cierto tiempo la historia se repite. De la noche a la mañana aparecen nuevas esteras, plásticos y banderas marcando territorio en la punta de los cerros. Familias enteras con sogas, estacas y hasta su perrito buscando un pedazo de tierra donde empezar de cero. Y aunque la mayoría llega por pura necesidad, porque alquilar o comprar una casa en la ciudad se volvió un lujo, también El alquiler acá en Lima hoy en día está por los cielos. Imagínate, sueldo mínimo 1.200, un alquiler solamente de un cuartito chiquitito, sin baño propio. El baño tiene que estar afuera compartiendo con todos los demás cuartos. 300 soles, un departamento, ni siquiera lujoso, simplemente porque tiene cuartos y espacio para la sala, espacio para la cocina, sin nada que incluye el tema de electrodomésticos, ni nada de eso. Está costando más de 1.000 soles. Es un decir porque está mucho más. Imagínate, si ganas 1.200, ¿con qué ojos o con qué dinero podrías pagar la cantidad de ese apartamento? No alcanza, señores. Entonces se ven en la necesidad de invadir esos espacios donde no nadie los habita y luego poco a poco van acomodándole y van haciendo su propio hogar. Y por eso es que se ha convertido así los cerros en hogares de muchísimas personas porque no tenían dónde vivir y la necesidad es que los obliga simplemente a adaptarse al lugar. hay personas que se aprovechan de esta urgencia. Hay algunos que ofrecen terrenos sin papeles, sin servicios, prometiendo lo imposible. Lo más curioso es que todos saben que algo no anda bien, pero pocos actúan, y el problema sigue creciendo cerro tras cerro. Así nacen miles de asentamientos que con los años se convierten en comunidades completas, con sus propios negocios y una vida que se levanta desde el polvo. Mientras algunos sueñan con tener una casa junto al mar, otros levantan la suya mirando desde lo alto, esperando que esta vez nadie les diga que tienen que irse. Acá yo me siento como un cóndor de verdad. ¿Quién tiene esa vista privilegiada? Solamente yo. Falta de servicios básicos. En la mayoría de estos lugares no hay agua, ni desagüe, ni luz estable. La gente se levanta de madrugada para esperar al camión cisterna, hace colas de horas bajo el sol y paga por cada balde de agua. Y si el camión no llega, simplemente no hay agua ese día. La electricidad también es un lujo. Algunos vecinos siguen usando las clásicas velas, o si no se conectan con cables improvisados que cruzan el aire como telarañas eléctricas. Cada chispa es un riesgo, pero es la única manera de tener un poco de luz para alumbrarse por la noche o que los niños hagan su tarea. Vivir en el cerro significa acostumbrarse a la escasez, cargar baldes, alumbrarse con velas y bañarse con jarra, y aún así
Sí, efectivamente, el agua es fundamental, como dicen, ¿no? Para vivir, para cocinar, para lavar, para bañarte. Entonces sí, juntan su agua en esos baldes, como puedes ver, es real, son baldes de aceite, pero los lavas bien y al último terminan siendo tu almacén para guardar el agua. Muy difícil que la gente tenga esos tanques grandotes, ¿no? Tipo Rotoplas o Rotoplas, creo que se llama. Es difícil que tengan ese tipo de tanques. Básicamente siempre tienen tinas, baldes, tienen ahí un montón de baldes que van acumulando. Y en el tema de la luz es otro tema. ¿Por qué? Porque como no tienen medidor ni luz propia, igual que no tienen agua propia, pues lo que hacen es roban luz de los cables para poder obtener y alumbrarse, porque imagínate, esos cerros sin luz debe ser totalmente un infierno, y no solamente un infierno, sino un riesgo altísimo, porque pueden robar y pueden violar y pueden hacer muchísimas cosas más si no hay un alumbrado. Y estas familias siguen adelante. Las subidas. Si hay algo que define la vida en los cerros es la subida, y no estamos hablando de una caminata ligera, estamos hablando de grandes pruebas físicas. Subir al cerro todos los días es como hacer cardio con bolsas de mercado en cada mano. Hay personas que literalmente hacen esto 3 o 4 veces al día, bajan por agua, suben con baldes, bajan por víveres, suben con arroz y gas, y mientras tú te quejas porque el ascensor del edificio se demoró 2 minutos, ellos suben 100 gradas de cemento resbaloso con chanclas, subiendo y bajando todos los días. No, la verdad sí es bastante peligroso, y no solamente es peligroso, sino te cuento que en la época de invierno es totalmente más peligroso por la llovizna, por la lluvia, por la humedad, y todo eso de las gradas se vuelve barro. Ahí sí tienes que tener bastante cuidado porque te puedes resbalar, y una resbalada de arriba no hay quien te para hasta llegar a un sitio plano, de verdad. Y ha habido bastantes accidentes de mucha gente, por eso es que hoy en día, bueno, en la época del alcalde Castañeda, de verdad, soy testigo, mandó a hacer bastantes escaleras en diferentes lugares, en diferentes cerros, y a los bordes mandó a hacer esos palos, como puedes ver ahí, pero él los puso color amarillo, y en todo lugar decía Castañeda, como que él hizo pues todas esas escaleras en su gobierno, ¿no? De alcaldía. Y también puso estos palos ahí de madera, que hasta la fecha muchísimos lugares todavía lo sigue teniendo. Y gracias a Dios, pues sirvió para que se puedan agarrar al momento de bajarse la escalera. Solamente que con el tiempo ya hay un deterioro, y poco a poco, pues ya empiezan a ponerse, a polillarse, ¿no? Y poco a poco algunos lugares ya no existen estos palos porque se fueron malogrando. Sin descanso, los más pequeños suben y bajan para ir al colegio, las mamás cargan a sus hijos en brazos y los abuelos se aferran a los pasamanos de las escaleras interminables. A veces ni eso hay, solo Claro, piedras sueltas, y a veces exacto. tampoco eso, y tienen que subir o bajar por caminos improvisados con el riesgo de que un paso en falso representa un riesgo de accidente grave. Pero lo más irónico es que cuando llega campaña electoral, el cual ya estamos muy cerca, de pronto los políticos también suben, aunque solo para tomarse la foto con la vista panorámica y decir que están trabajando por ellos, para luego nunca más volver a verlos por ahí. Y entre toda esa rutina también aparece el toque moderno, las chicas de las redes a las que muchos llaman las inalcanzables, pero no por bonitas, sino porque literalmente viven a varios metros de altura y no es fácil llegar hasta donde ellas viven. Con razón te dicen la inalcanzable. Se me fue medio tanque en irte a ver, preciosa. Hasta la próxima. Sí, Apps de delivery, sí, efectivamente, pues bajar por esas donde no hay ni siquiera escaleras con tacos no debe ser terriblemente un caos. taxi que no llegan. En la ciudad todo parece fácil, pides un taxi y llega en 5 minutos, encargas pollo a la brasa y te lo dejan en la puerta, pero en algunos cerros las apps no llegan, quizás porque no llega la señal o porque no tienen alas para subir. Los vecinos ya se saben la rutina, bajar hasta la mitad del camino para recibir el pedido, cargarlo hasta arriba con cuidado y rezar para que no se te enfríe o se caiga, y cuando se trata de taxis es aún peor, y no es por flojera, la mayoría de esas zonas ni siquiera tienen pistas o direcciones exactas, a veces el mapa solo muestra un espacio vacío, como si fuera campo abierto, cuando en realidad hay cientos de familias viviendo ahí. Si yo soy el motorizado que te va a entregar tu iPhone que has pedido en Temu a un sol, fácil, Miquín. Lo único que tienes que hacer es que yo te voy a llamar, te voy a decir, mano, estoy llegando más o menos a tu casa 10, 15 minutos, estate atento, ¿ok? Lo que tienes que hacer tú en ese momento es salir de tu choza, hermano, prender una fogata fuera de tu cerro, hermanito, y yo de abajo lo voy a ver. Así que mientras en algunos distritos la gente pide todo con un clic, Sí, efectivamente, Temu, Deliveries, no sé, Rapis, no llegan, porque en los cerros no existe una como dirección exacta de Manzanal o TV, pasaje, no existe, no tienen, son como ellos mismos que de repente puede ser que entre ellos se han organizado y se han puesto algún número de casa, pero en general no hay como Google, no lo registra, no lo busca, y muchísimas aplicaciones pues no van a llegar a tu destino, llegarán hasta cierto tramo y luego
No. Es por eso es que esa es una de las desventajas, ¿no? Una de las desventajas porque quieres pedir un delivery y no vas a poder porque no va a llegar a tu casa. En los cerros la tecnología tiene límite. No hay delivery, no hay taxi y muchas veces tampoco señal. Todo se consigue con piernas, tiempo y paciencia. Vivir en la altura no solo significa estar lejos del ruido, también significa estar lejos del acceso. Los retos de TikTok. En los últimos meses, los cerros se han convertido en escenario para una nueva generación de atletas digitales. No son deportistas, son TikTokers que suben corriendo hasta la cima en plena transmisión en vivo, solo para ganar regalos virtuales. Uno de los más famosos es Tiburoncín, que se hizo viral por subir cerros a toda velocidad, saludando a sus seguidores mientras cada regalo en TikTok significa... ¡Hala, qué miedo! Imagínate con esa ropa, así como se ha caído ahí. Imagínate que se caiga a un tramo mucho más alto. No la cuenta, pues, no la cuenta. A veces, por volverse famosos, virales, de verdad, hacen locura y media y no se dan cuenta del gran peligro que pueden ocasionar. Incluso, es más, hasta se pueden matar. Si te apasiona el fútbol, te invito a seguirme en mi canal secundario. Te dejo aquí el link en la descripción. significaba cada distancia que debía recorrer. Pero ahora ya hay decenas que hacen lo mismo, compitiendo por quién llega más alto o quién se cae menos. Y mientras ellos ganan vistas, la gente que vive en esos cerros los mira con cara de yo hago eso todos los días y sin recibir nada a cambio. El problema es que muchos de estos retos se hacen sin medir el peligro. Hay zonas donde un paso en falso puede terminar en un accidente serio. Exacto. Caminos improvisados, tierra suelta o piedras que con un tropezón puede terminar muy mal. Pero claro, todo vale por un gorila o un león. Los cerros, que ya eran lugares de lucha y necesidad, se están volviendo sets de contenido, y aunque parezca gracioso, también refleja una nueva realidad. Mientras unos suben por sobrevivir, otros suben por entretener. El invierno y los fuertes vientos. Si en Lima el invierno ya es triste, en los cerros es una experiencia aún peor. La lluvia se mete por los pequeños espacios que encuentra en los techos hechos de calamina o las paredes hechas de esteras, y el viento sopla tan fuerte que parece que quisiera llevarse las casas. Las noches son... No, sí, el aire es bastante fuerte y como es de calamina, pues a veces la calamina suena fuertísimo y parece como que se lo va a levantar ya. Incluso si no amarraste bien, no clavaste bien tu calamina, lo más seguro es que esa calamina en época de invierno salga por ahí volando a otra casa o al piso. Y sí, efectivamente, a veces la llovizna hace que se vuelva todo más húmedo. Recordemos que acá en Lima es una provincia bastante húmeda y eso a veces afecta bastante a los pulmones y más a los pequeños o a los ancianos. aún peores. El frío no perdona, el techo de calamina suena como si estuviera a punto de salir volando, y la neblina cubre todo. Hay días en los que literalmente no ves ni 2 metros adelante. Caminar en esas condiciones es como estar dentro de Silent Hill. Sin contar que en esos lugares pues no hay pista y todo es tierra. Entonces imagínate, esa llovizna sobre la tierra genera barro. Un barro que es bastante lodoso, que al momento de caminar lo más seguro es que te resbales. Y en una cierta altura, pues imagínate. Si a veces caminar en plano con barro ya da miedo, imagínate en el cerro caminar. Tras abajo la gente se queja porque no hay sol para ir a la Wow. playa. Allá arriba están luchando porque el viento no se lleve la estera, la calamina o la ropa del cordel. Algunos incluso amarran sus techos con piedras o con alambres porque si no lo hacen, mañana amanecen en otro distrito. El frío también trae enfermedades. Muchas personas se enferman por la humedad y los médicos a veces ni suben hasta esas zonas. Deslizamientos y derrumbes. Vivir en un cerro es enfrentar el riesgo constante de que la naturaleza cobre factura, ya que muchas de esas casas están sobre suelos inestables, donde la lluvia o un A veces las pircas es lo que sostiene, que hacen como una piedra encima de otra para que puedan tener como un soporte, ¿no? Y la casa puede estar acá encima, porque ya que el cerro viene así, entonces hacen esta pirca para la casa y el cerro viene así. Entonces, a veces las pircas de piedras, perdón, no lo hacen bien o no lo hacen como tan segura. Incluso es más, hay gente que para asegurar eso, a esa pirca lo que hacen es echarle lo que es cemento para que se ponga como más firme, más concreto. Pero hay gente que solamente pone una piedra encima de otra y a veces no bien. Cualquier movimiento, de verdad, esa pirca se viene abajo, se derrumba. Y si se derrumba la pirca, también, obvio, se va a derrumbar tu casa. Es también exponerse también, porque hay cerros incluso que en la parte de arriba hay unas enormes, pero enormes rocas, que en cualquier momento esas rocas, incluso un temblor un poco más fuerte, esas rocas incluso pueden venirse hacia abajo. temblor puede cambiarlo todo. Y Villa El Salvador tiene uno de los suelos más inestables de Lima. ¿Qué se puede hacer? Rezar.
Cada temporada de Qué lluvias, las gracioso. noticias se llenan de imágenes de casas deslizándose, como si estuvieran esquiando, afectada por los movimientos de tierra en las laderas. Los huaicos representan un peligro constante. En cuestión de minutos, grandes flujos de lodo y rocas descienden con fuerza, arrastrando a su paso casas, postes y lo que se le cruce. Para muchos limeños, el Mira, esa bajada con esa lluvia, con esa agua, parece el río. Mira la velocidad que baja. Yo he estado una época viviendo en Ayacucho, pero tiene bastantes subidas y bajadas. No es una ciudad plana, no es un departamento plano. Entonces, como puedes ver, en esas bajadas, como también en Ayacucho llueve incluso mucho más fuerte que acá en Lima, en todas las bajadas han organizado tan bien que han puesto como unos fierros que vienen como separados. Y el agua, como viene de bajada, ahí se mete el agua. Se mete ahí como una coladera y abajo están los ríos. Mira qué bien organizados están, porque si no tuviera drenajes en ciertas bajadas, la cantidad de agua que se podría haber acumulado siempre que llueve sería brutal, porque arrasaría con todo. Eso es lo que pasa acá en Chosica. Acá en Chosica, siempre que hay lluvias, siempre hay desastres. Y en los desastres siempre empiezan con la solidaridad de poder ayudar a la gente de Chosica porque ha perdido casa, porque se le ha derrumbado y lo que sea. Es por la falta de organización, porque ahí el Estado, el alcalde no sabe organizarse. Como te cuento, en Ayacucho llueve demasiado, te digo, bastante fuerte. Y como todo es bajada y subida, entonces han hecho ese tipo de drenajes en diferentes lugares y eso facilita para que el agua no se amontone así como se amontona acá de golpe que parezca un río. recuerdo de huaicos que destruyeron barrios enteros en Chosica o Comas Claro. sigue siendo una herida abierta, pero incluso sin lluvias intensas, la precariedad de las construcciones hace que los Imagínate. accidentes estén siempre presentes. Oh, no, en esa casa con esos palitos. Mira, imagínate, ¿qué te va a aguantar esos palitos? Viene por ahí la polilla, lo carcome un poquito y ¡pum!, se cae el palito. No, ese sí es arriesgarse totalmente, oye. Muros improvisados que se derrumban, o familias enteras que Wow. viven con la angustia de que un temblor los deje sin nada. Lo más duro es que esas tragedias rara vez reciben soluciones duraderas. La ayuda llega en forma de donaciones o promesas políticas, pero los vecinos vuelven a reconstruir en el mismo lugar, quedando expuestos otra vez al siguiente desastre. En los cerros, el peligro nunca descansa. Usados para brujería. En los cerros, sobre todo en lo más alto, o donde casi no hay casas, la gente suele encontrar restos extraños, botellas enterradas, muñecos envueltos en trapos, elementos simbólicos como cruces de madera clavadas en la tierra o círculos de velas apagadas. Muchos dicen que son restos de trabajos, como se les suele llamar, porque son lugares alejados, tranquilos, sin miradas curiosas. Subir en la noche y no ser visto es fácil. Además, hay algo simbólico. Los cerros están más cerca del cielo y en muchas culturas antiguas se consideraban espacios sagrados. No te digo que años atrás utilizaban los cerros para hacer diferentes cosas. Se dice que se utilizaba para hacer cosas feas como brujería, como te digo, botaban diferentes cadáveres, cráneos, y pues, ¿quién para que los encuentre ahí? Nadie. Incluso, ¿quién los encontraba? A veces los muchachos mismos, chibolos, ¿no? Que de repente subían porque querían ir al cerro, qué sé yo, caminar, y ellos se daban con la sorpresa y terminaban asustándose. Donde lo terrenal se encontraba con lo espiritual. En el Perú eso no es nuevo. Desde tiempos prehispánicos, las montañas eran consideradas apus, espíritus protectores, y la gente subía a dejar ofrendas o pedir favores. Con el tiempo esa costumbre se mezcló con nuevas creencias y nació algo distinto, la idea de que en los cerros se pueden pedir cosas, pero también hacerlas desaparecer. Varios vecinos cuentan haber visto luces encendidas a medianoche en lo alto del cerro, y al día siguiente encontrar restos chamuscados o figuras hechas con tierra y carbón. Algunos piensan que hacen trabajos, otros que simplemente Algunos creen años atrás, hoy ya no, porque hay bastantes casas, ¿no?, que habitan, está como con más bulla. Años atrás los cerros eran bastante silenciosos porque no habitaba nadie. Y se dice también que penaban mucho, que penan en los cerros. En ciertos lugares penaban muchísimo más porque echaban tanta cosa fea que las mismas almas hacían que de repente, ¿no?, buscaban vengarse y hacían de verdad, no es broma. Penaban mucho en los cerros. Era bastante temido, aparte que eran oscuros, y eso generaba que también dé más miedo. van a rezar o agradecer, y otros que pertenecen a alguna secta. Lo cierto es que en los cerros la frontera entre lo espiritual y lo inquietante es muy delgada. Eventos paranormales. Si hay algo que los vecinos de los cerros repiten una y otra vez, es que allá arriba pasan cosas raras.
Y no lo dicen por exagerar, de verdad hay historias que ni los más escépticos pueden explicar. En los cerros, cuando cae la noche, no solo se escucha el viento, también se escuchan cosas difíciles de explicar. Todo empieza con los sonidos, pasos sobre los techos cuando no hay nadie, silbidos que suben con el viento, o voces que te llaman por tu nombre desde la oscuridad. Hay quienes aseguran haber visto luces flotando entre las rocas, como pequeñas antorchas que se prenden y apagan solas. Otros dicen haber visto sombras que se mueven entre las casas cuando todos duermen. Pero, ¿por qué pasa esto en los cerros? Como te digo, mayormente pasa eso de repente en cerros más desolados, ¿no? Donde no hay tantos habitantes. Pero hoy en día, como cada vez ya invadieron más, ya como que ya no hay mucho eso que se veía. Y sí, se veía y se contaba. Y era como bastante verdad. Pero años atrás, hoy ya ha bajado todo eso por la misma gente que empezó a invadir los cerros, empezó a limpiar sus casas. No solamente iban, sino la misma gente cuando invadía el cerro, limpiaba sus casas con palo santo, le rezaba, le echaba agua bendita. Entonces, todas esas cosas que años atrás se veía y se decía, pues ya ha bajado bastante. Expertos en energía y lo oculto dicen que los cerros concentran vibraciones muy fuertes. Entre invasiones, tragedias y rituales, estos lugares acumulan historia, dolor y energía. Y según los creyentes, esta energía no se disipa, se queda ahí. Sea lo que sea, lo cierto es que en los cerros hay historias que nadie puede negar. Y si algún día subes de noche y sientes que alguien te sigue, no te asustes. O bueno, sí, porque allá arriba uno nunca sabe si estás solo de verdad. Y dicen que hay que temerle más a los vivos, como en la siguiente sección. Zonas peligrosas. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas Cerro San Cosme o Cerro El Pino? Y es que en los últimos años los cerros se han convertido en algo más que simples zonas de vivienda. Muchos los comparan con las favelas de Brasil, pero la verdad es que más allá del nombre, estos lugares reflejan una realidad dura. La gente sube buscando oportunidad y lo que encuentra a veces es olvido. En los cerros más alejados, donde el Estado casi no llega, las reglas las pone quien puede. No hay autoridades, no hay cámaras y la policía tarda una eternidad en subir. Eso ha hecho que en varios sectores se formen grupos que controlan quién entra y quién sale. No es algo oficial, pero todos los vecinos lo saben. Acá nadie se mete si no es del barrio. Y no es solo por seguridad. En algunos cerros, los robos o incluso los cobros informales a comerciantes y mototaxistas son el pan de cada día. Es un sistema paralelo, una especie de microciudad con sus propias leyes. Aún así, no todo es oscuridad. Hay mucha gente honesta que vive en esos mismos lugares, que madruga, trabaja y cuida a sus hijos con lo poco que tiene. Pero también hay gente que se perdió. Lo más preocupante es cómo estas personas se han adaptado al terreno. Algunos de estos... No, sí, hay lugares donde de verdad es bastante peligroso, bastante delincuencia, incluso es más, llega a la tarde, la noche, y algunos se suben a las casas, incluso es más, hay casas que invadieron y por A o B lo dejaron porque se fueron, porque no les gustó vivir ahí, qué sé yo, por diferentes razones. La cosa es que queda armada, la fachada. Entonces, esa gente, los fumoncitos, los que se drogan, los que toman, se van a esos lugares, a esos huecos donde ya saben que no hay habitantes y empiezan a hacer de la suya, pues no, con tanto vicio. Y una vez drogados, una vez borrachos, una vez, ¿qué es lo que hacen? Salen y empiezan a robar, a asaltar, incluso es más, se meten por ahí a algunas casas. O sea, es bastante peligroso también, es para jugársela también, pues no, porque se arriesgan bastante. Incluso usan la estructura del lugar para moverse rápidamente, desapareciendo entre los callejones ya en conocen, segundos. pues. El problema no empezó de la noche a la mañana. Muchos cerros crecieron sin planificación, sin luz, sin agua y sin presencia policial. Cuando el Estado no llega, alguien más ocupa su lugar, y ahí es donde nace ese lado oscuro. La tragedia de San Juan de Miraflores. El 11 de octubre del 2025, Pamplona Alta vivió uno de sus días más difíciles. Lo que empezó como una tarde normal terminó en un desastre que arrasó con cientos de viviendas en cuestión de minutos. El siniestro comenzó en la parte alta del cerro, donde las casas están hechas de madera y están tan juntas que un pequeño incidente puede desencadenar todo. En pocos minutos el cielo se tiñó de rojo y una nube densa cubrió San Juan de Miraflores. Vecinos intentaban rescatar lo poco que podían: colchones, documentos, ropa y las mascotas del hogar. Sí, eso también es un riesgo, porque como la mayoría de casas es de madera y algunas son una pegadas a otra, a veces por el balón de gas, porque algo se les cayó, algo se prendió. El tema es que a veces una casa se prende y están pegaditas las demás casas y de una pasa a otra y pasa a otra y pasa a otra, y como todas son de madera, lamentablemente todo un gran sector termina pues perjudicándose. Incluso es más, aviva más la llama por el tema de las maderas. Otros solo
Y la falta de agua que no hay es algo que hace que no puedan apagar el incendio. Miraban sin poder hacer nada, cómo el esfuerzo de años desaparecía frente a sus ojos. Más de 200 familias quedaron sin hogar, y aunque los bomberos y los vecinos hicieron lo posible por controlar la emergencia, el daño ya estaba hecho. Pero lo más sorprendente fue lo que vino después. En cuestión de horas, las redes se llenaron de solidaridad. Personas anónimas, influencers y streamers comenzaron a movilizar ayuda, colectas, donaciones, centros de acopio. Muchos lo hicieron de corazón, sin buscar cámaras, solo queriendo ayudar. Sin embargo, no faltaron las críticas. Se decía que algunos usaron la tragedia para ganar vistas, grabando transmisiones en vivo desde el lugar, pidiendo donaciones que nunca se supo si llegaron a donde debían, o que incluso cómo era posible que con tanto éxito en redes todavía esperen recibir recompensas antes de ayudar. A pesar de todo, las donaciones de buena fe por parte de ellos no paraban de llegar, ocasionando más críticas, pero esta vez hacia las personas que estaban recibiendo las donaciones. Algunos decían que muchos de los que recibían no eran residentes de la zona, que ellos no eran los que habían perdido sus casas, que solo fingían, y algunos mostraban descontento con lo que recibieron, generando debate en redes. Incluso salieron varios videos de ropa botados mencionando que ellos no querían ropa ni comida, querían ayuda monetaria directa. Se hizo toda una campaña en redes antidonaciones de la cual yo no comparto la misma opinión. Si bien puede haber personas que no valoran lo que se les da o algunos... Bueno, eso es verdad, eso va a haber en todo lugar, pues no, a veces uno ayuda de corazón, pero la ayuda a veces no llega a donde tendría que haber llegado, o simplemente si tú regalas o das ciertas cosas se cogen y lo que no les sirve lo regalan. Y también existe por otro lado la gente malagradecida, pues la gente malagradecida que te da arroz, cosas básicas para tu hogar, de repente mantas porque te quedaste sin un techo para que te puedas abrigar. ¿Y qué es lo que dice la gente malagradecida? Esto no me sirve, esto no quiero, esto yo no como, a mí dame dinero. Entonces, por un lado es la gente corrupta que no da la ayuda como tendría que haber dado, y por otro lado está la gente malagradecida, pues, que se queja, tan que te ayudan y todavía está que te quejas. Otros que no son los reales afectados, es una realidad que muchas personas están necesitando ayuda, y por culpa de algunos que quizás ellos ni siquiera conocen se ven afectados. Está bien querer advertir de lo que está pasando, pero el hecho de decir ya no vayan me parece algo exagerado. Hay muchas personas que aún necesitan esa ayuda. Esta tragedia dejó claro que la vulnerabilidad en los cerros no solo está en sus pendientes o materiales, sino en el abandono constante. Y lo más triste es que cuando las cámaras se apagan, esas familias siguen ahí, tratando de empezar desde cero con lo poco que les quedó. Así que la próxima vez que veas un cerro lleno de luces o una historia viral desde allá arriba, recuerda que detrás de cada video, cada casa y cada escalera hay gente que sigue luchando. Mira todo el montón de cables que hay por acá, por allá. Por eso es que también a veces ocasiona incendios. Una chispa genera un incendio que puede desatar un caos total en toda una gran zona de los cerros. Varios videos de ropa botados mencionando que ellos no querían ropa ni comida, querían ayuda monetaria. Donaciones de buena fe por parte de ellos no paraban de llegar, ocasionando más críticas, pero esta vez hacia las personas que estaban recibiendo las donaciones. Bueno, hasta aquí con este video, espero te haya gustado. Hasta la próxima, cuídate.